Escazú y voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy la charla. Hemos estado en una serie de charlas basadas en el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles, también como lo conocen algunos, y le hemos puesto por nombre La Misión. La semana pasada Rodri nos compartió un pasaje relativamente famoso, que es cuando Pablo y Silas están encarcelados y Dios manda un terremoto y se rompen sus cadenas y ellos son liberados. Entonces hoy vamos a seguir con la siguiente parte del pasaje, o sea, con Hechos capítulo 17. Y antes de empezar, nada más voy a hacer una oración para poner este rato en manos de Dios. Señor, yo te quiero dar demasiadas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Tu palabra dice en el libro de Isaías que tú no habitas en templos construidos por manos de hombres. Tú eres mucho más grande, Dios. No te podemos contener en cuatro paredes. Pero luego de eso, tu palabra dice que tú respondes a aquellos que se humillan delante de ti y que tiemblan ante tu palabra, Dios. Y te quiero pedir que nos des ese tipo de corazones hoy. Que sepamos que estamos a punto de abrir tu palabra, que nos des asombro por lo que hay en ella, porque no son solamente palabras, son palabras sobre ti. Y no hay nadie más grandioso, no hay nadie más asombroso que tú, Señor. Así que Espíritu Santo de Dios, te pido que por favor estés aquí en medio nuestro, que nos hables, que nos cambies y que nos motives, que nos incentives a querer ser más como Jesús. Ese es nuestro mayor anhelo, Dios. Te adoramos, Señor, y todos juntos oramos en tu nombre. Amén. Como les dije, la semana pasada vimos el pasaje del libro de los Hechos donde Pablo y Silas son encarcelados como parte de su segundo viaje misionero, y en medio de ellos estar en la cárcel, Dios manda un terremoto, sus cadenas son rotas, ellos son liberados, sin embargo no se escapan, y el jefe de los guardas a raíz de esto tiene la oportunidad de conocer a Jesucristo, él y toda su familia. Y empiezo la charla con esto porque si yo hubiera sido parte de ese viaje misionero con Pablo y Silas, después de ese acontecimiento yo tal vez hubiera hecho como una pequeña reunión y le hubiera dicho a Pablo y a Silas a ver si ellos consideraban si vale la pena seguir haciendo misioneros, porque ¿a quién le gusta estar encarcelado? O tal vez les hubiera propuesto ver si hacíamos algo que implicara menos riesgo o menos dificultad. Pero inmediatamente lo que vemos en el capítulo siguiente es totalmente lo contrario. Pablo y Silas entran a otra ciudad a hacer exactamente lo mismo, es decir, a compartir el mensaje de Dios. Y de eso vamos a estar hablando hoy en Hechos capítulo 17, de los versículos 1 al 9. Por si trajeron sus Biblias pueden irlo buscando, y si no va a estar en la pantalla. Para empezar vamos a leer los versículos del 1 al 3, que dice así. Hechos 17, del 1 al 3. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Así que de estos 3 primeros versículos quiero que profundicemos sobre 3 aspectos sobre la evangelización, es decir, sobre contarle a otras personas acerca de Jesucristo, acerca de quién es Dios. Y la primera pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cuáles son nuestras costumbres? El texto nos dice en el versículo 2
Hechos 17:2, que como era costumbre de Pablo, él entró a la sinagoga de los judíos a explicar y a contar sobre Jesucristo. O sea, esto no era algo inusual en Pablo. Cuando algo es una costumbre en nuestra vida, no es algo inusual o repentino, ya es algo de nuestra personalidad, es algo de nuestro ADN. Y si eso era una costumbre de Pablo, yo creo que deberíamos preguntarnos cuáles son nuestras costumbres. Yo creo que cada cultura, cada nación tiene sus propias costumbres. Y no hay que irnos muy largo, incluso la gente de San José tiene diferentes costumbres a la gente de Guanacaste, y la gente de Pérez Celedón tiene diferentes costumbres a la gente de Limón. Y quiero darles un ejemplo de una costumbre de los ticos que yo creo que es la que tal vez nos puede diferenciar o sí, que nos caracteriza y que tal vez a muchos extranjeros les llama la atención, que es el uso del pura vida. Es algo como muy tico, ¿verdad? Entonces quiero que hagamos varios usos del pura vida, porque lo usamos para un montón de cosas. Yo creo que a los extranjeros se les hace un colocho. Entonces lo usamos para preguntar si algo está bien. Pura vida, sí, todo bien por dicho. Entonces ahí tenemos un uso. Vamos a ver un segundo uso, para saludar. Hola, ¿cómo estás? Pura vida, ¿y usted qué tal? O sea, ya van dos maneras. Una tercera manera, para despedirnos. Nos vemos mañana, pura vida. Y también lo utilizamos como un adjetivo o calificativo. Los ticos sí son pura vida. Entonces, si usted tiene un extranjero y ocupa explicar el pura vida, realmente yo no sabría cómo decirlo. Es un colocho, pero somos pura vida, es para todo. El pura vida es una costumbre, es algo parte de nuestra cultura, de los ticos. Y les doy ese ejemplo como para que tal vez sea más fácil identificar cuáles son sus costumbres, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son aquellas características que nos diferencian. ¿Y por qué todo esto las costumbres? Porque a partir de la vida del apóstol Pablo, yo me doy cuenta y por lo menos yo descubro que una característica, una costumbre de un seguidor de Jesús, de un discípulo de Jesús, es que comparta las buenas noticias de quién es Jesús. Si queremos ser si anhelamos y queremos ser verdaderos seguidores de Jesús y discípulos de Cristo, debería ser una de nuestras costumbres compartir a otros sobre quién es Jesucristo, así como lo hizo Pablo. Y es que una costumbre es algo mucho más allá que algo espontáneo. Porque creo que a veces vemos nuestras oportunidades de evangelizar a otros, de contarles a otros sobre Jesús como algo espontáneo. Si se da, genial. Y si no se da, también. Creo que nuestros encuentros evangelísticos son más como de rebote. Como ahí se acomodó y yo aproveché. Pero creo que si queremos que nuestra costumbre sea contarle a otros acerca de Jesús, tiene que empezar a hacer algo más planificado. No quiero que me malinterpreten, no es que no puede seguir siendo espontáneo, pero tiene que empezar de alguna manera u otra a ser un poco más planificado. Pablo fue intencional con su vida para que esto fuera una costumbre de él. Pablo fue intencional con su cuerpo. Dice que fue a la sinagoga, él se llevó, él se levantó, dejó lo que estaba haciendo de hacer, lo que fuera que estuviera haciendo, lo dejó de hacer y fue a un lugar. Fue intencional con su cuerpo. Pablo fue intencional con sus recursos, con su tiempo. Dice que fue durante 3 sábados seguidos a enseñarles. Para contarle a otras personas acerca de Jesús, debemos ser intencionales. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿seremos nosotros igual de intencionales? Y es que el contarle a otras personas sobre que Jesús es el Hijo de Dios, sobre que Jesús es el Mesías, nunca va a ser una realidad si no decidimos ser constantes. Porque ninguna costumbre se forma de la noche a la mañana. Las costumbres son parte de nuestra vida porque hemos sido constantes en ellas. Y quiero darles un ejemplo. El viernes pasado, el fin de semana pasado, pero no, fue la Conferencia Nacional de las Viñas Costa Rica en la Viña de Palmares. Entonces, los pastores de la Viña Escazú fuimos el viernes. Y
Y como Palmares no es tan largo, pero tampoco es tan cerca, decidimos irnos todos juntos en un carro, todos cabíamos en un carro. Entonces, Manuel y yo somos vecinos y Varo vive muy cerca de Manuel y yo, entonces Rodri hizo el plan y entonces Varo pasó por Manuel y por mí y luego llegamos a Concasa y ahí recogíamos a Rodri y nos íbamos para Palmares. Entonces, cuando ya Varo haya pasado por Manuel y por mí, íbamos ya vacilando en el carro, ¿verdad? Vacilando. Y entonces parte del vacilón era imaginarse cómo íbamos a encontrar a Rodri cuando llegáramos a la casa. Porque era muy probable que no estuviera listo. Entonces, ¿cómo nos lo íbamos a encontrar? ¿Qué iba a estar haciendo? Porque ya ha pasado que él cita una hora y apenas está levantándose o algo así. Sobre todo que el anterior era Canvas, entonces él llega muy cansado a la casa y además el viernes él descansa, entonces empezábamos a vacilar y era como una apuesta, yo digo que apenas se está lavando los dientes, yo digo que, ¿verdad? Y entonces yo le dije a Álvaro y Manuel, vea, Rodrigo va a estar apenas sentado, comiéndose el desayuno y apenas con las frutas. Y llegamos, yo entro a la casa de Rodrigo como si fuera mi casa, nada más abro la puerta, entro y está Rodrigo comiéndose las frutas. Y entonces todo nos dio un montón de risa. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque yo pude saber que Rodrigo, obviamente pudo haber no pasado, pero yo estaba muy seguro de que eso iba a pasar, no porque conozca muy bien a Rodrigo, sí lo conozco muy bien y lo conozco años, pero sobre todo más que todo, porque es una costumbre de él. No quiero que piensen que siempre está tarde, pero cuando es algo de mañana le cuesta estar a tiempo. Porque Rodri se toma unas pastillas para dormir y todo, entonces él se levanta, es lento levantándose. Entonces yo sabía que le iba a pasar y sabía, no sé cómo, que iba a estar con las frutas. ¿Y cómo supe que eran frutas? Porque Rodrigo todos los días se come un tazón de frutas, 3 huevos fritos, cereal con avena y un montón de cosas. Yo supe eso porque él ha sido constante en eso. Todos los días de su día Rodrigo se come eso. Así que para que una costumbre sea parte de nuestra vida debemos ser constantes en algo. Y para ser constantes debemos ser intencionales. Yo no puedo decir que yo practico tenis y agarro la raqueta una vez al mes. Y quiero que leamos un versículo relacionado con esto. Vamos a leer varios versículos de 2 de Timoteo y de 1 de Timoteo, que fueron cartas que Pablo le hizo a Timoteo, su discípulo, y realmente era como su hijo en la fe. Y cuando leamos las de 2 de Timoteo, quiero que las leamos conscientes de que 2 de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió antes de morir. De hecho, Pablo está encarcelado mientras escribe 2 de Timoteo y está a punto de morir. Entonces son las palabras de un hombre en su lecho de muerte, dándole encargos y pasando el estafete a la siguiente generación. Entonces le damos 2 Timoteo 4:5. Timoteo, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. En su lecho de muerte, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, dedícate a la evangelización. Es una palabra muy fuerte. Dedicarnos es mucho más que simplemente hacer algo. Dedicarnos es ser intencionales cuando hacemos algo. ¿A qué nos estamos dedicando hoy en día? Porque la voluntad de Dios es que nos dediquemos, que nuestra mayor dedicación no sea nuestra profesión, sino sea el llamado que Él nos ha dado, de compartir las buenas noticias de que en Jesucristo hay perdón de pecados, de que Dios no está lejos, de que Dios está cerca. Eso es a lo que Dios quiere que nos dediquemos, que invirtamos nuestros recursos, que seamos intencionales, que seamos constantes. Y ahora bien, yo me imagino que muchos podrían estarse preguntando, bueno, ok, yo quiero ser intencional, yo quiero ser constante, yo quiero dedicarme a compartir las noticias de Jesús. Pero ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago para que suceda en mi vida? Y yo creo que la mejor manera de compartir con otros acerca de Jesús es basando nuestras palabras en esta palabra.
que lo que nosotros vayamos a compartir esté basado en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque eso fue lo que hizo Pablo en Tesalónica. Si leemos a partir del versículo 2, Hechos 17, de 2, dice, como era su costumbre, fue a la sinagoga de los judíos y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. O sea, Pablo no iba a hablar de Jesús y a decir lo que se le ocurrió en el momento, o a ver qué se inventaba, o a repetir lo que había escuchado. Pablo iba y le contaba a otras personas acerca de quién era Cristo basándose en las escrituras. Y me parece demasiado chiva poder hablar de esto, porque creo que es una oportunidad para incentivarnos a ser hombres y mujeres que leemos la palabra de Dios, que estudiamos y meditamos en la palabra de Dios. Y es que nunca vamos a poder realmente explicarle a las personas sobre quién es Jesús si la Biblia no es la base de nuestra vida. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que todos tenemos que tener un título en teología o una maestría en cómo hablar de Jesús o habernos leído 5 libros sobre cómo evangelizar. No estoy diciendo eso. La manera más fácil de contarle a otras personas acerca de Jesús es simplemente decirle lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero todo eso carece de fundamento y carece de poder y carece de vitalidad, carece de impacto si no viene de aquí. Quítenle a un predicador su Biblia y no va a tener nada que decir. Todo va a ser inventado y nada va a perdurar. Quítenle a un cantante su Biblia y sus canciones no van a estar llenas de poder. No, va a ser algo humano. Pero este libro es divinamente inspirado para bendecirnos y para bendecir a otros. La Biblia es la base de nuestras vidas. Si yo quiero construir algo, yo no me voy a poner a inventar para ver qué material le utilizo para chorrear. Le voy a preguntar a un arquitecto, a un ingeniero, a un constructor qué me recomienda. Porque él sabe cuál es una buena base. Para mi boda yo no le digo a la decoradora qué color de mantel sirve para cubrir la mesa. Porque yo no soy decorador. Yo le digo a ella que me diga qué color. Y si me dice fucsia, yo le hago caso, es fucsia. Porque ella sabe de eso. Ella sabe con qué base de color, qué base de mantel se va a ver bien la mesa. De igual manera, la Biblia debería ser la base de nuestra vida. Y es que cuando la Biblia habla es Dios quien habla. Por eso es que le llamamos palabra de Dios. Esto es mucho más que simplemente tinta y letras escritas, un compendio de libros. Es la palabra de Dios viva, poderosa, eficaz. Me acuerdo cuando Jesús estuvo en la tierra y sus discípulos le dijeron, Maestro, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Y Jesús se vuelvan de ellos como atónito y les dice, no puedo creer que me estén preguntando lo que me están preguntando. He estado tanto tiempo entre ustedes y me dicen que les muestren al Padre. Si me han visto a mí, les dice Jesús, han visto al Padre. El libro de Colosenses dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo es Dios encarnado. Cuando estuvo en la tierra fue Dios encarnado. Y no ha habido mayor revelación acerca de quién es Dios que Jesucristo. Pero Jesucristo ya no está en medio nuestro. Jesucristo murió, resucitó y ahora está sentado en el trono a la derecha del Padre, dice la palabra de Dios. Está en el cielo. Entonces no tenemos mayor revelación ahora aquí con nosotros en la tierra que la que Él nos ha dejado en su palabra. Porque en su palabra podemos estudiar y conocer a Jesucristo, quien fue la mayor revelación de todos los tiempos sobre quién es Dios. Y Pablo entendió tanto esto que otra vez en su lecho de muerte le dice a Timoteo lo siguiente, 2 Timoteo 2:15. Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Timoteo, esfuérzate. Esfuérzate por ser un hombre que interpreta rectamente la palabra de verdad. Pero para interpretarla rectamente, primero tengo que leerla, y primero tengo que conocerla, y primero tengo que estudiarla, y basar y construir mi vida sobre esto. En su primera carta a Timoteo, Pablo le dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:13. Timoteo, mientras yo llego, en tanto que yo llego, de nuevo la palabra, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. O sea, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, ¿qué le dijo? Dedícate a la evangelización. Y aquí le dice, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. O sea, literalmente la Biblia es tan poderosa que una manera de evangelizar es simplemente leerla públicamente, articularla, exteriorizarla. Es algo si queremos ser intencionales en compartir las buenas noticias de Jesús, primero tenemos que estar comprometidos en ser hombres y mujeres que estudian este libro. Es el lenguaje que Pablo utiliza. Esfuérzate, dedícate. La semana pasada, la semana pasada, el martes pasado, la semana pasada, el martes de la semana pasada, invité a Varo, otro de los pastores de la viña, a compartir en Supernova. En Supernova estábamos en una serie sobre las misiones, y entonces para cerrar la serie a mí me pareció importante dar una charla sobre las religiones del mundo. ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar a Dios? Eso no lo digo yo ni lo dice la Biblia, lo dice Jesús mismo en la Biblia, son palabras de Jesús. Porque si no, muchas veces no vamos a saber cómo defender nuestra fe. Entonces Vara habló acerca de los testigos de Jehová, y habló acerca de los judíos no mesiánicos, y habló acerca de los musulmanes, y de un montón de religiones, ¿verdad? Y todo lo que ellos creen, sus creencias, sus ejes centrales, que dice la Biblia al respecto. Entonces Vara nos contó de un encuentro que tuvo hace poquito con un testigo de Jehová que llegó a su casa, y entonces él admitió como que le dio pereza primero, como uy, otra vez tocando la puerta, un testigo de Jehová, ¿verdad? Pero como que él dijo a la muchacha, no abra, pero que ya había sido muy tarde y la muchacha abrió, entonces tuvo que reunirse con el testigo de Jehová. Y como que el testigo de Jehová le decía, pero es que, ¿verdad? La Biblia es esto, y entonces de seguro el testigo de Jehová no sabía que Varo era un pastor. Y entonces le dijo, ¿en serio? Y bueno, vamos aquí a esta parte de la Biblia a ver qué dice acerca de Jesucristo, que dice que es el Hijo de Dios. No, pero es que en tal lado, bueno, pero entonces vamos a Apocalipsis y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. No, pero es que Jesús, entonces no, vamos a los profetas entonces. Y entonces se acabó la charla, y entonces yo vi como que una gente se acercó a donde Varo, unos muchachos de Supernova, y entonces yo le dije, Varo, ¿qué? ¿Te felicitaron por la charla? Y me dice, no, yo pensé que lo estaban como piropeando. Y me hace, lo que más sí se me acercó a decirme fue que estaba sorprendido, porque si a él le hicieran esas preguntas no tenía la menor idea de cómo contestar, ni de a dónde ir a buscar la respuesta en la Biblia. Y yo creo que Varo y cualquiera de nosotros podemos hacer eso si nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Me gustó lo que leí en un libro, obviamente es una metáfora y una hipérbole, es una exageración, pero un hombre decía que si todos los cristianos que no leen sus Biblias y que la tienen guardada, la agarraran y la sacudieran, se generaría la mayor tormenta de arena del mundo. Pero me pareció muy confrontador de que muchas veces hemos olvidado las Escrituras, las hemos dejado de lado. Hay tiempo para ir a hacer las compras, hay tiempo para ir al supermercado, hay tiempo para Netflix, hay tiempo para descansar, hay tiempo para ver esa prisa, hay tiempo para todo. Pero si algo se descuida es nuestro tiempo con el Señor. Hace poquito vino un amigo mío del colegio, uno de mis mejores amigos, entró a trabajar y la compañía lo mandó
a diferentes lugares, a Irlanda, a Estados Unidos. Estuvo como 2 años fuera. Y entonces como que vino hace 2 semanas y entonces me dijo, Mar, reunámonos para ponernos al día y todo. Entonces nos vimos la semana pasada o antepasada. Y entonces me empezó a hacer preguntas como del ministerio, como, Mae, ¿cómo te va en la iglesia? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Verdad? Como para ponernos al día. Y una de las preguntas que él me hizo fue como, ¿qué es lo que más te impacta? Pero como que me asombra, pero como negativamente, como que no puedo creer. Y entonces yo le dije, vea Tuti, usted no me va a creer, pero usted se quedaría asustado de la cantidad de gente que viene a la iglesia y que no lee la Biblia. Eso es lo que más me asombra. Eso es lo que más me deja perplejo. Y es que si nuestro fundamento no está en la palabra de Dios, podremos compartir muchas cosas con otras personas, pero realmente van a ser puras recetas y fórmulas. Va a ser lo que escuché que me dijeron, yo repitiéndolo. Ayer fui a conocer al hijo de un primo mío que nació el lunes, y entonces mi tía hizo un desayuno especial y entonces había unos pancakes y estaban muy ricos. Entonces mi hermana le preguntó a mi tía que cuál era la receta. Entonces mi tía le dijo, no, nada más avena con ralladura de limón. Y yo me quedé pensando, obviamente esa no es la receta. Esos son los ingredientes, pero si mi hermana quiere llegar a hacer esos pancakes a la casa, no sabe cuánto ralladura de limón, ni cuánta avena, ni si un huevo o 2 claras, o cuánto, nada. A veces eso es lo que hacen a veces los buenos chefs, como que dicen los ingredientes, pero no dicen nada más. Así somos cuando nuestra vida no está fundada sobre este libro. Bueno, y contame de Jesús. Bueno, voy a repetir lo que dijo el pastor el domingo. Es que Jesús, puras fórmulas, puras palabras fabricadas. Entonces, para terminar este punto, preguntémonos, ¿es la Biblia la base de nuestras vidas? Y si no lo es, ¿qué compromisos estamos dispuestos a tomar hoy? Hoy es el día en el que estamos, hoy es el día que Dios nos ha regalado. ¿Qué compromisos, qué decisiones va a tomar hoy? No va a haber más tiempo en la semana, no van a haber más de 7 días, no van a haber más de 24 horas. Es lo que hay. ¿Qué compromisos vamos a hacer hoy para ser hombres y mujeres que construyen su vida sobre este libro? El jueves pasado me reuní con un muchacho supernova y al final de la reunión me hace, Mike, ¿cómo hago para leer la Biblia? Y yo le di, yo sé que él es un madre de iglesia por años. Y yo le dije, no, ¿vos no lees la Biblia? Y me dice, ¿no tenés Biblia? No, nunca he tenido una Biblia. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir afuera, yo le voy a vender una, y luego vamos a venir aquí adentro y yo le voy a enseñar a leer la Biblia. Entonces fuimos, se la vendí, la compró, nos metimos a Zoé y leímos Mateo 1, Mateo 2, y yo le dije cómo yo la leería. Y le dejé tareas y ahí va. Pero ese hombre se fue ese día con un compromiso. Sacó su billetera, sacó 7.500 colones, compró su Biblia y sacó de su tiempo después del trabajo para que alguien le explicara cómo leer la Biblia. No se sienta mal si no sabe cómo leerla. Yo por mucho tiempo no supe cómo leerla. Si no sabe cómo leerla, pida ayuda a alguien que sí sepa. Entonces, ¿cuáles son nuestras costumbres? Porque una de nuestras costumbres debería ser dedicarnos a compartir las buenas noticias de Jesús. Para hacer eso tenemos que estar, nuestra vida tiene que estar construida sobre la palabra de Dios. Y el tercer punto de la primera parte del pasaje es hacia qué apunta nuestra evangelización. Y la respuesta a esta pregunta podría parecer un poco obvia sí, muy obvia. Obviamente la evangelización apunta a que otras personas conozcan de Jesús. Eso es evangelizar a alguien. Que otras personas puedan confiar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías, el que habíamos estado esperando que nos rescate de todos nuestros problemas, de todas nuestras situaciones. Pero hago la pregunta que hacia dónde apunta, porque creo que a veces, aunque lo tengamos claro en la cabeza, lo olvidamos en la práctica. ¿Y a qué me refiero? Que creo que muchas veces nuestros encuentros con otras personas se asemejan a una pelea de boxeo donde podríamos noquear a la persona en el primer round,
pero nos vamos a 9 rounds. Y ustedes han visto esas peleas de boxeo, donde los manes se tocan, que como que, ¿verdad? Y se abrazan y se agarran, pero uno dice, ya, pero él desen con todo, suéltenlo todo ya. Eso lo traen del boxeo, que alguien caiga noqueado, ¿cierto o no? Y creo que a veces nuestra evangelización es como, bueno, vamos por aquí, pa. Y en vez de soltar ya el gancho, ¡pa! ¿A qué me refiero? Que muchas veces nos reunimos con personas y sí, como que tiramos por ahí la chinita como, sí, es que andaba en la iglesia, estuvo bonito. Y ya. Pero a veces eso no va a salvar a nadie. Tenemos que ser realmente intencionales a presentar a Jesús. Y saco de esto el versículo 3, que dice que Hechos 17:3 dice, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. El pasaje pudo haber llegado hasta que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara, y aún así estaría bien. Pero me gusta el énfasis que le da Lucas en su libro. Este Jesús que les anuncio es el Mesías. Como diciendo, este es el knockout. ¿Cómo que entiendan algo? Jesús es el Mesías. Yo me he dado cuenta, yo en promedio en la semana me reúno con 4 o 5 personas para conversar con ellos, para estar cerca de las personas. Y a veces me he dado cuenta de que en todas las reuniones se acaban y no hablamos nada de Jesús. Como que a veces solamente escuchar a las personas y sus problemas y yo estar pendiente. Y creo que eso es parte de ser pastor, como estar cerca de la gente y acuerparlos y caminar con ellos. Pero es solo la mitad. Yo creo que sería aún más poderoso si al final de cada encuentro que yo tenga con alguien, de alguna manera u otra, pudiéramos llegar al punto de decir y darnos cuenta, mae, cómo necesitamos de Jesús, cuánto necesitamos de Jesús. Y me gustó cómo lo escribí aquí, entonces voy a leerlo, dice, nuestra evangelización no debería estar dirigida a poner únicamente curitas sobre las heridas o los problemas de las personas, sino más bien a explicarles que Jesús es el Mesías de nuestra vida. Si nuestra evangelización es simplemente para poner una curita, eso no va a salvar a nadie. Es que tenemos que entender que lo que está en juego es el destino eterno de las personas, en si conocen o no conocen a Jesucristo. Leamos lo que dice 2 Timoteo 2, 23 al 26. Otra vez Pablo, a punto de morir, le dice a Timoteo, Timoteo, no tengas nada que ver con discusiones necias. Eso a los ticos nos cuesta. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar. No podemos enseñar si no sabemos lo que vamos a enseñar. Y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios. ¿Para qué todo esto? Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la dirección de nuestra evangelización? Con la esperanza de que en algún momento Dios toque los corazones de las personas y dejen de estar cautivos y sometidos a los engaños del diablo y puedan arrepentirse y conocer a Jesucristo. Ayer no lo dije, pero creo que es útil. No, es muy sencillo, no hay que inventarse casi nada. Para que comuniquemos realmente el Evangelio,
nuestras conversaciones deberían contener esos elementos. 1, que Dios es santo. 2, que nosotros somos pecadores y estamos lejos de su presencia. Y 3, que Dios envió a Jesucristo para perdonarnos nuestros pecados, que Jesucristo murió en una cruz y resucitó el tercer día. Y que todo aquel que ponga su fe en Jesucristo es perdonado y todas sus tortas son borradas y la justicia de Jesús es suya. Eso es lo que nos salva. Pidámosle a Dios de que de alguna manera nos ayude a incluir esos ingredientes en nuestras conversaciones. Que nos dé creatividad para saber de qué manera podemos hablar con esto del vecino, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero de ejercicio, con la teacher de nuestros hijos. Todo lo demás son puras curitas. Pero lo que verdaderamente nos cambia de adentro hacia afuera es que Jesucristo nos salve. Entonces ya leímos Hechos del 1 al 3. Sigamos con la última parte del 4 al 9. Dice así: algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. O sea, entonces ellos les predicaron y algunos judíos se convencieron y se unieron a ellos. Como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Por otro lado, otros judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador romano, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Entonces de Hechos 1 al 3 vimos 3 aspectos sobre cómo hacer para que la evangelización sea una costumbre en nuestras vidas. Y de Hechos del 4 al 9 vamos a ver 2 aspectos sobre consecuencias de cuando evangelizamos a otros. Y la primera consecuencia, lo primero que debemos saber es que van a haber distintas reacciones. Algunos van a reaccionar positivo y algunos van a reaccionar negativo. Dice que unos judíos y unos griegos se convencieron y dice que otros judíos hicieron todo un alboroto. Que contrataron a unos maleantes, hicieron todo un alboroto, que llevaron a Jasón a la cárcel. Y digo que debemos estar conscientes de esto porque si usted sale de aquí hoy motivado y dice voy a contarle a alguien acerca de Jesús y a la primera persona que usted le cuenta a Jesús, esa persona lo rechaza y no lo escucha, posiblemente se va a desanimar y va a decir: ¿para qué tanta cosa que me dijeron si no funciona? Pero es que no se trata de eso. Dios no quiere que pongamos nuestra confianza en el resultado que va a ocurrir. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Él es quien hace la obra. Si alguno está pensando lo siguiente: ¿no habrá alguna manera de saber si sí va a pegar? Si sí va a funcionar. No existe. No existe. No es como una ruleta rusa. No hay nada más alejado del cristianismo que el concepto de ruleta rusa de ver si funciona o no funciona. Entonces, si ya sabemos de antemano que van a haber distintas reacciones, ¿cómo hacemos para aún así persistir en el llamado que Dios nos ha hecho de evangelizar, de dedicarnos a evangelizar? Vamos a lo que dice Pablo otra vez en 2 Timoteo. 2 Timoteo 2, del 8 al 10. Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Otra vez palabras demasiado fuertes. Esfuérzate, dedícate, no dejes de recordar, Timoteo, no dejes de recordar. Ahí decía que Pablo, por ese evangelio, sufría llevando cadenas. Pablo está encarcelado, a punto de morir, y está en ese lugar por una razón, por haber sido fiel a su llamado, por haberse dedicado a evangelizar. Y aún en el borde de su muerte le dice a Timoteo, Timoteo, mi vida acabó así. Te doy el mismo encargo, no dejes de recordar a Jesucristo. O sea, casi que le está diciendo a Timoteo, tu vida va a ser una crónica de una muerte anunciada, pero hazlo. ¿De qué se agarraba Pablo? Para incluso al final de su muerte, él estar así de firme e incluso, y voy a usar esta palabra, pero esta palabra no es la palabra que quiero utilizar, para ser tan descarado de decirle a otro hombre, a un joven Timoteo, un adolescente, de arriesgue toda su vida por esta causa. Yo estoy muriendo en la cárcel. No estoy retirado en Miami. No, yo estoy en la cárcel, Timoteo, y te estoy dando el mismo encargo. Haga lo mismo, no dejes de recordar a Jesucristo. ¿De qué se agarraba Pablo? Lo dice el versículo 10. Todo lo soporto por el bien de los elegidos de Dios, para que ellos también alcancen la gloria, la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo con los elegidos de Dios? Y es un poquito lo que Rodri nos hablaba la semana pasada acerca del nuevo nacimiento. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está aquí, escogió primero a Jesucristo. Él nos escogió a nosotros. Nosotros no amamos primero a Jesucristo. Él nos amó primero a nosotros. La Biblia dice que por naturaleza todos nosotros estamos muertos espiritualmente en nuestros pecados. Un hombre muerto no puede levantarse. Un hombre muerto no puede hablar. Un hombre muerto no puede hacer nada. Y me gusta mucho por eso la historia de cuando Jesús resucita a Lázaro. Porque Lázaro ya llevaba 4 días muerto y Jesús se pone enfrente de la tumba y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levanta entre los muertos y sale fuera de su tumba. ¿Cómo? ¿Porque él quiso? No. En respuesta a las palabras de Jesucristo. No hay manera de que un hombre o una mujer pueda responder a Dios y a lo que Jesús ha hecho por nosotros sin que antes Jesucristo nos abra el corazón y nos ayude a responder a Él. Y Pablo sabía eso, que no dependía de su discurso, que no dependía de si sus palabras eran muy sabias o elocuentes o atractivas o estratégicas. Pablo no ponía su confianza en tips. Pablo ponía su confianza en que Dios era el que levantaba a las personas de entre los muertos, que Dios era quien abría los corazones. Me gustó lo que dijo un hombre llamado Louis Schaeffer, que fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Dice así, la salvación es una obra de Dios para el hombre, en vez de una obra del hombre para Dios. La verdadera salvación es completamente una obra de Dios. Cuando estamos conscientes de eso, de que la salvación es una obra meramente y únicamente de Dios, podemos evangelizar con libertad, confiados y sin temor del futuro. Porque no hay nada de ruleta rusa. Es Dios en su autoridad y su soberanía gobernando el mundo entero. No hay corazón lo suficientemente duro que si Dios dice, hoy te toca, y caemos rendidos ante sus pies. Leamos lo que dice Hechos 18, lo que está después de ese capítulo que estamos estudiando hoy. Hechos 18, del 9 al 11. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, Pablo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Podríamos decir que Dios fue el que se encargó de que Pablo muriera en una cárcel, ¿cierto o no? Pablo fue obediente, le dijo, no te calles, no tengas miedo, yo estoy contigo. Sigue haciéndolo, Pablo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Y el 11, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo, obediente, se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Devuélvete un toque a la pasada, porfa.
aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿A qué se refiere Lucas cuando escribe esto en su carta? ¿A que en esa ciudad iban a haber muchos guardaespaldas para Pablo? No. Se está refiriendo a que en esa ciudad Dios iba a levantar a mucha gente entre los muertos. Y por eso es que Dios de antemano le dice, Pablo, no tengas miedo. Ocupo que aguante y que se quede ahí año y medio. Sea obediente, porque ahí muchos van a conocer. O sea, Dios sabía de antemano que en ese lugar personas iban a poner su fe en Jesucristo. Y Dios sabe eso hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así que, ¿qué importa si nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de que compartamos las buenas noticias en un avión o mientras estamos en un restaurante? No nos toca saber eso. Pero el que sí lo sabe es Dios. Y el último punto de la charla, y les dije que estos últimos dos puntos eran consecuencias de nuestra evangelización. El primer punto es que no sabemos qué resultados van a haber, pero Dios sí sabe, Él es soberano. Y el segundo punto es, en relación a la evangelización, es que podemos escoger cómo queremos ser recordados. Podemos escoger cómo queremos ser reconocidos. Y con base en este pasaje yo veo tres posibilidades. Analicé los personajes y veo tres posibilidades. Podemos ser como los judíos que reaccionaron negativamente, que dice que estaban llenos de envidia. Puedes ponerlo, Hechos 17, el 4 creo que es, Hechos 17, 5. Pero los judíos llenos de envidia reclutaron unos maleantes callejeros. En otras versiones, en la Reina Valera dice, en vez de llenos de envidia, dice celosos. O sea, hubieron unos que ante la evangelización de Pablo y Silas se llenaron de envidia y estuvieron celosos. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿seremos nosotros así? ¿Queremos ser recordados así? Cuando vivimos de esta manera es posiblemente porque el objetivo de compartir las buenas noticias de Jesús, nuestro objetivo no es la gloria de Dios y que otros lo conozcan, sino el ser reconocidos nosotros. Entonces, cuando a otros les va bien, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos celosos y nos llenamos de envidia. Como si se tratara de nosotros. Si somos sinceros, cuando reaccionamos así, es porque estamos más interesados en nuestro renombre, en nuestra fama, en nuestra reputación, que en la gloria de Dios y en la salvación de otros. ¿Cómo queremos ser recordados y reconocidos? Esa es la primera posibilidad. Vamos a ver dos más. La primera la negativa, las otras dos son positivas. La segunda manera de ser recordados y reconocidos es en ser hombres y mujeres como lo fue Jasón, que ofrecieron sus bienes para el servicio y el avance del reino de Dios. La Biblia está llena de personajes de reparto, por así decirlo, personajes secundarios, que muchas veces ni conocemos sus nombres ni a qué se dedicaban, pero su contribución para el avance y el desarrollo del reino de Dios fue gigante. ¿Quién de nosotros se sabe el nombre del niño que entregó sus panes y sus peces para que 5,000 comieran? Nadie. ¿Quién de ustedes se sabe el nombre de la viuda que entregó todas sus monedas? Y que Dios dijo, esta ha dado más que todos porque dio todo lo que tenía. ¿Quién de ustedes se sabe el nombre? No sé si se sabe. Entonces no lo voy a decir. Y podemos leer este pasaje y pasar por desapercibido a Jasón. Que Pablo y Silas son los héroes, sí, son los principales. Pero Jasón, ¿qué hizo? Abrió las puertas de su casa para que Pablo y Silas pudieran hospedarse. ¿Está bien, verdad? Hospedarse. Si Pablo y Silas no hubieran abierto las puertas de su casa, ellos no hubieran podido entrar a Tesalónica, ni estar cómodos para predicar, ni para anunciar el mensaje, y para hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Pero a Jasón le fue como un quebrado. Terminó en la cárcel. Tuvo que pagar fianza. Y creo que muchas veces nosotros
Dios pone oportunidades en nuestras manos, enfrente nuestro, para ser personas que contribuyen a que otros conozcan de Dios, pero nosotros decidimos dar un paso hacia atrás, porque sabemos que si decimos, sí, yo me apunto, posiblemente nos va a perjudicar en algo, nos va a costar algo, nos va a incomodar en algo. Y realmente Dios me confronta demasiado y me reta demasiado, porque si actuamos así, indica que lo más importante no es la eternidad de las personas, es mi comodidad, es mi bienestar. Hay una canción de un grupo que se llama United Pursuit, y la canción se llama If I Give It All. Ahí está la letra. La canción solo dice eso. Dura como 7 minutos y solo dice eso. Y cuando estaba en esta parte de la charla me recordé esta canción. Y en español dice, si te doy todo a ti, ¿harías todo nuevo? Si te abro mis manos, ¿las volverías a llenar otra vez? Y creo que el autor de esa canción es bastante sincero, de como lo que muchas veces pensamos nosotros cuando Dios nos invita a dar un paso para su reino y que otros lo conozcan, inmediatamente se levantan nuestros temores. Ok, Dios, yo quiero, pero si abro mis manos, ¿las vas a volver a llenar? Si te entrego todo a ti, lo vas a hacer todo nuevo. Y ayer mientras estaba dando la charla sentí que Dios literalmente me dijo, si hoy un ángel se nos apareciera y nos dice, ocupo que hospede en su casa a un par de misioneros y van a hacer una obra gigante en su barrio. Demasiadas personas van a conocer a Jesucristo. Pero apenas ellos se vayan, va a venir un montón de gente a apedrearle la casa, lo haría. Y yo me quedé pensando, y mae, lo haría. Seamos sinceros delante de Dios y pidámosle al Espíritu Santo que evalúe nuestro corazón. Y si nos dolería en hacerlo, pidámosle a Dios arrepentimiento y perdón y digámosle que lo más importante para nosotros queremos que se convierta, que otros conozcan de Él y no tanto nuestra comodidad, ni nuestra conveniencia, ni nuestras posesiones. Todo eso se va a acabar. Que toda nuestra vida, que todos nuestros bienes, que todos nuestros recursos siempre estén abiertos y dispuestos para el avance del reino de Dios. Y la tercera manera de ser reconocidos lo saco del versículo 6, Hechos 17:6. Como no encontraron a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Qué lindo poder ser recordados como hombres y mujeres que han trastornado el mundo entero. En inglés dice, hombres who have turned the world upside down, que le dieron la vuelta al mundo. Busqué el significado de trastornar y es invertir el orden regular de algo, alterar la normalidad del funcionamiento de algo, volver algo de abajo arriba o de un lado a otro. Trastornar algo es cambiar radicalmente la realidad, el funcionamiento, el patrón de las cosas. Yo me acuerdo que mientras yo crecía y estaba en la escuela y en el colegio y a veces tal vez llegaba con una mala nota a la casa, mi papá siempre se sentaba conmigo y me decía, ¿serio, usted quiere ser como todo el montón de personas o quiere ser diferente? Lo más fácil es ser como el montón. Siempre me quería motivar a dar lo mejor, a seguirme esforzando, a dar una milla extra. Siempre me acuerdo de sus palabras. ¿Usted quiere ser del montón? ¿Quiere ser como todos los demás o quiere ser diferente? Y creo que podemos aplicar esas mismas palabras para nuestro cristianismo. No seamos cristianos normales. Y es que por mucho tiempo hemos pensado que los cristianos anormales son los radicales. Pero los cristianos normales son los radicales más bien. Como Pablo y Silas y Jasón. Podemos ser personas que trastornen el mundo.
¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos ser reconocidos? Hace unas semanas igual me reuní con otro muchacho en mi oficina. No tenía la menor idea de qué quería hablar conmigo. Y en algún momento de la conversación me dijo, yo ocupo ayuda de Dios. Y me dijo, estoy a punto de cumplir una nueva década y vuelvo a ver para atrás y me doy cuenta que desperdicié la década pasada, la desperdicié. Y en ese momento yo sentí como un escalofrío por todo mi cuerpo y lo primero que le dije a Dios fue ok, voy a tratar de ayudar a este muchacho. Y lo segundo que pensé fue como, Dios, por favor nunca me permitas decir estas palabras. No quiero desperdiciar mi vida. No quiero desperdiciar mis décadas. No quiero desperdiciar mis días. Y es que así sucede con la vida. Se nos puede ir entre los dedos, se nos puede ir en un cerrar de ojos y decir qué hicimos con nuestra vida. ¿Qué impacto causé? Hay un dicho famoso que dice, hay personas que ven cómo suceden las cosas y hay personas que hacen que las cosas sucedan. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser recordados y reconocidos como personas que hacen que las cosas sucedan y que hacen que el mundo sea trastornado para la gloria de Dios y para que otros lo conozcan. Pongamos de pie.